que, que básicamente están relacionados con, digamos, con un poco de fiebre, con dolor, con enrojecimiento de la piel. Y si tú tienes eso en exceso, pues lo que va a pasar es que vas a tener o sea, esa reacción que a veces puede ser hasta alérgica, te puede causar hasta la muerte. Pero las abejas reaccionan así porque cuando sienten los golpes o cuando se cae el panal porque alguien lo ha botado, porque alguien lo ha tirado, me parece que tienen un nivel de autoconciencia y lo que sienten es, de alguna manera, que hay una especie de riesgo en su hogar, riesgo en el lugar donde viven, ¿no? Riesgo de que se destruya. Y porque también tienen un esquema de protección de la abeja reina, ¿no? Tienen ese esquema de protección, porque la reina es la que produce, o que es el motor de la miel que producen y digamos de todo el esquema de vida de estos animalitos. Entonces, me parece que ese es un ejemplo súper importante que nos define que las condiciones del entorno les hacen percibir ciertos, ciertas advertencias de peligro y que eso es lo que hace que reaccionen de manera que esos golpes en el panal hacen que salgan a defender lo suyo, que es su espacio, su casa, su abeja reina, es decir, salen en respuesta a eso. Y esa es quizás una de las formas más interesantes que existen para explicar esta idea de la autoconciencia. O sea, las abejas son seres autoconscientes, ¿no? Autoconscientes. Eh, como, digamos, Peter, como Tom Regan promueve esta idea de la autoconciencia y de los derechos y tal, eh, el nombre técnico que él utiliza para todos estos animales, incluido el ser humano, es sujetos de vida. Entonces, él habla de que estos sujetos de vida, es decir, estos animales individualmente vistos, tienen ciertos derechos que están asociados al nivel de autoconciencia, es decir, a la capacidad que tienen de entender lo que pasa en su interior y de entender también eh, ah, lo que pasa en su entorno y cómo ellos se dan cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Afuera. Ahora, claro, esto es de... habría que decir que esto, a modo de crítica, ¿no? En los dos casos, porque los dos son teóricos animalistas, eh, ambos han recibido críticas, tanto Peter Singer como Tom Regan, ¿no? Eh, y la principal crítica tiene que ver sobre todo con lo que David Keller, que es el autor del librito que ese extracto que les cargué, que está en inglés, en el campus virtual, eh, les llama la estrecha o la excesiva estrechez de las condiciones necesarias para merecer considerabilidad moral. Porque dice que tanto la sintiencia como la autoconciencia perpetúan lo arbitrario de la jerarquía antropocéntrica. O sea, son condiciones arbitrarias las dos, ¿no? Eh, y es una cosa un poco contradictoria porque ellos pretenden combatir eso, la arbitrariedad de la razón, de lo antropocéntrico. Pero ellos de alguna manera, dice Keller, hacen lo mismo, porque atribuyen valores instrumentales, por ejemplo, a las plantas que quedan fuera, el grupo de seres vivos que tienen valor, todas las plantas quedan afuera, porque si bien es cierto, las plantas son seres vivos, pero no podemos saber si las plantas sienten dolor o placer. O sea, si tú vas y arrancas de un árbol una naranja, mm, no puedes, es imposible saber si sintió dolor, ¿no? Si le arrebatas. Y también es imposible darse cuenta si la naranja o ese árbol, el árbol en general de lo que sea, es autoconsciente de lo que pasa en su exterior, ¿no? De hecho, eh, generalmente hay inmovilidad ahí, ¿no? No opera ningún tipo de estructura. Entonces, eh, claro que hay valores instrumentales en el caso de los animales que no caben dentro de ninguna de las dos teorías que los hay, ciertamente,
y, y, y digamos, se atribuye, es evidente, al caso de las plantas, ¿no? Entonces, eso, digamos, desde el punto de vista de Keller. Hay otros autores, por ejemplo, Rodman, que es un autor inglés. Él va un poco más allá, ¿no? Él dice que para él la sintiencia zoocéntrica, o sea, esta idea de Peter Singer, o la autoconciencia, eh, y digamos, esta extensión antropocéntrica que les contaba la clase anterior, son lo mismo, dice. Y es más, dice él, yo no veo ninguna diferencia entre esta atribución de valor moral con, por ejemplo, las reformas de 1832 en la, digamos, clase media alta británica. O sea, él dice básicamente lo mismo, ¿no? O sea, ingresan unos, pero otros quedan fuera. Y para él es lo mismo. O sea, no le ve diferencia. De hecho, él dice que esa arbitrariedad de las condiciones para el reconocimiento moral es análoga, si bien es la razón o la capacidad de sentir placer o dolor o la autoconciencia. Son todas maneras no inclusivas. Incluyen una parte, pero no el todo. Entonces, que hay seres que quedan, de alguna manera, fuera de la estructura, ¿no? Eh, Esto es lo que de alguna manera ha fundamentado durante muchos años la idea de, digamos, de darle valor moral a ciertos animales, ¿no? Entonces, como ustedes entenderán, básicamente, también el tema del respeto irrestricto a los animales debido a la autoconciencia ya no tiene que ver solamente con matarles para comerse, ¿no? Como, digamos, es una idea principal de la sintiencia. Los seres sintientes no puedes comértelos, ¿no? Es básicamente lo que dice. Acá, en cambio, como son seres autoconscientes, tú no puedes poner en riesgo su propio desarrollo. O sea, eh, los huevos, por ejemplo, son elementos de reproducción, son elementos reproductivos, no son elementos alimenticios. Es lo que nos plantea. Es decir, nosotros comemos, digamos, un proceso que básicamente sirve para reproducirse, o la leche de las vacas, que tiene otro significado, o sea, tiene un significado asociado con la crianza de los terneros, ¿no? Digamos, de las descendencias, ¿no? De las vacas. Entonces, claro, ahí empieza a surgir esa idea vegana de que en realidad, si quieres respetar los derechos de los animales como propiamente tal, como seres autoconscientes, como sujetos de vida, pues tienes que obviar o tienes que evitar, básicamente, digamos, el utilizar sus, sus productos o lo que ellos generan. Entonces es interesante, ¿no? En esa medida, esta idea de cómo se van expandiendo los derechos y cómo se va haciendo eh, ciertos elementos como inclusivos para que vayan entrando nuevos seres siempre dentro de la estructura de la moralidad. Ok, bueno. Esto en cuanto a estos dos primeros elementos, no sé si hay preguntas. Nada, Nada, ¿no? Ok, no. bueno, vamos a hacer un pequeño, eh, unas preguntas en chat. Eh, ya, la pregunta es, o más bien dicho, la tarea la que vamos a tener 5 minutos es, cite un ejemplo de un sujeto de vida no humano que posea autoconciencia, ¿no? Que posea autoconciencia. ¿Ok? Está compartida en el chat la pregunta, por favor.
5 minutos. Nos vemos en 5 minutos.
Ok, bueno, vamos a ver. eh, Vamos a ver el delfín, los chimpancés, los pulpos, el simio, la orca y el calamar, ¿no? El calamar. Ese me, ese ejemplo me llama la atención porque el del calamar, sobre todo. Por ahí los pulpos, ese se ha visto mucho en la tele, incluso algún momento. Pero el calamar sí me llama la atención como ejemplo, señor Pilla. Que, ¿cómo usted describiría esa autoconciencia en el caso del calamar? ¿Qué conoce respecto del calamar que le causa, digamos, le parecería que es un animal con autoconciencia? ¿Está ahí? Sí, profe. Ya, ¿Qué? Diga, lo del diga. la autoconciencia, ¿verdad? A ver, no le entendí. Iba, no le entendí lo que dijo. ¿Puede repetir, por favor? Hola, hola. ¿Sí me escucha? Sí, profe, sí. A ver, algo, ¿cuál era el argumento para ponerle ahí al calamar? Me llama la atención ese animalito. Nada. Profe, parece Bueno, que al compañero se le fue el internet o se le quedó colgado porque sale la pantalla blanca de él. sí está. Sí, está como blanco. Bueno, ojalá se desconecte y nos cuente más adelante un poco al respecto. Bueno, ok, ahí están algunos de los ejemplos, ¿no? Sí, probablemente todos tienen algún nivel de autoconciencia, ¿no? Es bastante interesante. Bueno, avanzamos. Dentro de estas teorías eh, aparece lo que, eh, digamos que hay muchas formas de llamarles a las teorías, lo que no les estoy compartiendo. Les voy a compartir de nuevo. Esto se desconecta. Este, ok. Hay muchas teorías, muchos elementos, pero quizás cuando, digamos que cuando salimos del tema del animalismo, entramos a que este animalismo puede concebirse como una parte del biocentrismo, ¿no? Como una visión que ampara la vida sobre cualquier otro valor. Aparece quizás una segunda fase de este expansionismo, ¿no? Donde hay que tratar de, digamos, buscar una visión más centrada en la vida, ¿no? Porque, como hemos dicho, la crítica, sobre todo le han hecho los filósofos de la ética ambiental a los dos autores, a Tom Regan y a Peter Singer, es efectivamente que ellos han mantenido de alguna manera la arbitrariedad del antropocentrismo. Entonces, digamos que el siguiente paso viene a ser una idea que está más adelante. Yo suelo llamarle, digamos, la doctrina le llama biocentrismo igualitario, ¿no? Hay una idea de biocentrismo igualitario, que es un buen argumento, es un buen nombre. Yo a veces le digo a esta doctrina el biocentrismo propiamente dicho, o sea, el que en realidad eh, promueve esta idea de que la vida es el centro y no el ser humano, o no la autoconciencia, o no la razón, o no la capacidad de sentir placer o dolor, sino la vida.
Entonces, quizás uno de los pioneros, porque han habido muchos que han hablado de biocentrismo igualitario, pero quizás el pionero en esto es Paul Taylor, ¿no? Quizás él viene con esta idea. Paul Taylor es digamos, el más importante eh, eticista o filósofo de la moralidad que nos habla del valor intrínseco que es la vida, ¿no? O sea, la vida como valor intrínseco. Es decir, eres importante porque estás vivo, nada más. Con ustedes deberíamos convenir en cierta medida en que cuando él plantea que la vida es el valor intrínseco, este sí que está siendo inclusivo, porque este sí está abarcando independientemente todo lo que va a encontrar. O sea, cuando ya hablamos, o sea, dejamos de hablar de o la razón o la capacidad de sentir placer o dolor o la autoconciencia, que son unidades que dejan fuera todo a una sección de seres que están vivos, pero que no tienen importancia o su importancia es meramente instrumental, pues convendremos en que hablar de la vida como, digamos, la razón principal de la importancia de un ser, como un intento de rectificar esas condiciones de arbitrariedad que planteaban los dos autores, convendrán en que esta es una visión realmente muy inclusiva, ¿no? Muy inclusiva, donde incluso aquellos elementos vivos que quedaban fuera son integrados. Eh, ¿Cómo es la teoría de Paul Taylor, no? Paul Taylor básicamente lo que nos va a plantear es que en realidad todos los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos se deben considerar como lo que él le denomina centros de vida teleológicos. eh, teleológicos, teleológicos, centros de vida teleológicos, ¿no? Así es como les plantea. ¿Qué significa esta idea de lo teleológico? Lo teleológico está siempre asociado al estudio de las causas finales, de las finalidades, de los objetivos, eh, de las metas, ¿no? Y entonces, cuando él habla de que todo ser, todo organismo es un centro de vida teleológico, él dice que todo ser está dotado de tres características. Unicidad, que es la capacidad de ser único, o sea que no existe otro igual a uno. Que de hecho, entre los animales, aun cuando forman parte de la misma especie, no hay dos perros iguales, no hay dos gatos iguales, no hay dos seres humanos iguales, no hay dos plantas de, qué sé yo, dos helechos iguales, o dos, digamos, olivos iguales, o dos eh, pinos iguales. No, no hay dos centros de vida teleológicos que se puedan considerar como iguales. Todos son únicos y esa característica es la que le denomina la unicidad, ¿no? La unicidad. Pero no solamente dice eso, ¿no? No solamente habla él en la práctica de la unicidad. Él habla también de que otra de las características que forman esta idea del centro de vida teleológico es la individualidad, ¿no? La individualidad. Entonces, todos los seres son importantes individualmente, ¿no? Son individuales, ¿ya? Son seres únicos y seres individuales. Y además están dotados de una causa final, que esta es la esencia del valor teleológico, ¿no? De este centro de vida teleológico. Están dotados de una causa final, dice él, ¿no es cierto? Eh, y entonces, ¿cuál es la causa final para él o qué significa eh, esa causa final? Bueno, la causa final consiste en perseguir su propio bien. Y esto tiene una estructura, esta idea de perseguir su propio bien tiene una estructura
bastante clara, ¿no? De hecho, esta idea de conseguir su propio bien como el fin en sí mismo, como su causa final, es probablemente la piedra angular de todo el biocentrismo igualitario, ¿no? O sea, en otras palabras, en contraste con lo que planteaban Reagan y Singer, eh, incluso otros, ¿no? Otros biocentristas jerárquicos que también planteaban ideas similares a las de los dos. El hecho de creer que todas las entidades tienen un propósito hace que la postura de Taylor sea más inclusiva, ¿no? Todos los seres tienen un propósito, dice. Si se concibe una comunidad, por ejemplo, que tiene por miembros a seres humanos y seres vivos no humanos, que se vinculan entre sí por una suerte de compañerismo, si ustedes quieren, caracterizado por la independencia vital entre ellos, en lugar de una relación de rangos en la que los humanos son superiores, es indiscutible el objetivo de Taylor que gira alrededor de la eliminación de categorías. Por eso es un biocentrismo igualitario. O sea, si tú miras en el fondo, ¿qué pasa en el antropocentrismo? Hay un ser superior y unos seres que están más abajo. El ser superior es el ser humano y los que están abajo son todos los que no tienen razón o capacidad de raciocinio. Listo. Hay jerarquía. Si tú miras la versión que te plantea Peter Singer, pasa más o menos lo mismo. Están arriba los que tienen capacidad de sentir dolor y placer y los que no tienen esa capacidad están abajo. Hay una relación jerárquica. No hay nada que hacer. Es la evidencia. O sea, los mismos argumentos de ellos te deducen eso, ¿no? Y si vas a Tom Reagan, pues vuelve a pasar lo mismo. Están arriba los sujetos de vida con capacidad de autoconciencia, es decir, de percibir su interior y lo que sucede en su entorno. Y están abajo los que no tienen autoconciencia, como las plantas. Entonces, hay una idea de jerarquía. Pero, ¿qué pasa en cambio con la propuesta de Taylor? La propuesta de Taylor trata de eliminar la jerarquía. Entonces te dice, mira, aquí lo importante no es que tengas razón o que tengas autoconciencia o que tengas capacidad de sentir placer o dolor. Eso es secundario. Aquí lo importante es que estés vivo. Si estás vivo, tú estás vivo, ya eres importante. Por el mero hecho de estar vivo. La teoría es súper inclusiva. O sea, eso es clarísimo. Es súper inclusivo. Entonces, ¿están vivos? Todos los animales están vivos. No excluye a ninguno. Todas las plantas están vivas. No excluye a ninguno. Y de hecho, otros seres, como los fungis, por ejemplo, están incluidos. Los virus y las bacterias son también seres vivos. Están incluidos, ¿no? Están incluidos en una idea de igualdad, ¿no? Ser más inclusivos, ¿no? Entonces, él tiene de alguna manera la creencia de que los humanos no son inherentemente superiores a las otras cosas vivas, lo que implica una idea clara de igualdad. De hecho, o sea, él lo que plantea, él tiene un libro, se llama Respect for Nature, es decir, respeto para la naturaleza, que plantea de alguna manera una visión robusta de respeto a la naturaleza. Respeto a la naturaleza basado en la idea de que está viva, nada más, está vivo, ¿no? Y entonces la actitud moral suprema que adoptan los agentes morales en relación con los otros seres vivos no humanos en las otras teorías, queda en segundo plano, queda en segundo plano, porque efectivamente lo que él hace es eliminar las diferencias. Él elimina las diferencias, al fin y al cabo. Les da valor a todos, por igual, ¿no? La pregunta que yo les daría, bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de Taylor, esa es la idea del biocentrismo igualitario, así está la estructura. Ahora yo les plantearía la pregunta clásica de esto. ¿Ustedes ven alguna posibilidad de criticar esta teoría? ¿Cómo se podría criticar? ¿O les parece que esta teoría es la que debería primar dentro de la protección de los animales? ¿Cómo les parece este tipo de teoría? Viendo esto en función de lo que ya hemos visto. ¿Les parece mejor, peor?
parece más adecuado, más correcto. ¿Qué dice? ¿Y de qué nos vamos a alimentar? Profe, ¿Y de qué nos alimentamos? De los mismos animales. ¿Verdad que Ya, pues y yo- profe, entonces si aquí dice que vale porque tiene vida la gallina, tiene vida, pero está destinada para comernos. En el otro, por lo menos, se valoraba como quien dice el hombre y se justificaba, por ejemplo, para poder sobrevivir, ¿no? Para que él esté bien. de Claro acuerdo. que hay excesos, ¿no? Pero en esta, como que ya los pone a todos iguales, entonces, chuta, me como una gallina, me llevan preso. Claro, ahora hay que tener en cuenta un tema, ¿no? Y quizás ahí yo peco de ingenuo, porque quizás me falta explicarle una cuestión adicional. Tomen en cuenta que él, en su planteamiento, él nos habla de perseguir su propio beneficio, ¿no? Perseguir su propio bien. Eso tiene que ver con la alimentación. Entonces, ¿por qué? Lo que termina pasando, y es una cosa que a nosotros en principio nos va a costar entender, porque repercute en ciertas ideas asociadas a los derechos de la naturaleza incluso, es que él no ha dicho, por ejemplo, que hay que respetar la vida de los animales. Él lo que ha dicho es que todos estamos en las mismas condiciones y que el objetivo final o la causa final de cada ser es buscar su propio beneficio. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, el león que está esperando cazar al venado está buscando su propio beneficio, está buscando alimentarse y su alimento depende de la muerte de otro. Entonces, Paul Taylor no está en contra de que haya ese proceso, de que se dé ese proceso de alimentación. Consecuentemente, él no está en desacuerdo de que el ser humano se alimente de otros animales, porque él entiende con claridad que hay una cadena alimenticia, que es una cadena alimenticia en la cual cada uno va cumpliendo un rol, ¿no? Una cadena alimenticia que parte desde abajo, ¿no? Digamos, quizás de esto también podríamos, eh, digamos, haciendo un paréntesis aquí, en la cadena alimenticia hay dos tipos de seres, ¿no? Los heterótrofos y los autótrofos. No sé si esto les expliqué, creo que no les expliqué esto, pero digamos, a modo de paréntesis, eh, los autótrofos son los seres que son capaces de fabricar su propio alimento, o sea, las plantas, básicamente. La, todos los vegetales son capaces de fabricar su propio alimento, ¿no? Y que garantizan su sistema de vida a través del sistema de fotosíntesis, que es algo natural, ¿no? Que desarrollan y realizan durante su ciclo de vida. Y luego está, claro, los animales y digamos, los otros seres en general, que necesitan a otro para alimentarse, o sea, se alimentan de otro. Quizás en los sectores más básicos están los animales herbívoros, ¿no? Y luego los carnívoros, y bueno, ahí, digamos, los omnívoros más arriba, y cada vez hay una estructura diferente. Llegan a ser incluso aves o animales carroñeros, ¿no? Es decir, que comen ya materias muertas, ¿no? Es decir, animales que no cazan, sino que ya están en descomposición, incluso son animales carroñeros, que están en la cúspide de la pirámide de la cadena alimenticia. Entonces, quizás eso me faltó comentar desde un poco de que para Paul Taylor eso no es un problema, ¿no? Eso no es un problema. De hecho, el respeto a la naturaleza significa de alguna manera que esa concepción que tenía eh, Tom Reagan respecto a los derechos de los animales no existe para él, ¿no? Él elimina esa concepción. Paul Taylor elimina esa concepción porque él dice que en general en la naturaleza es difícil hablar de derechos. Y eso se traduce en cómo tú entiendes el tema de los derechos, ¿no? Entonces, fíjate esto, ¿no? ¿Cuál es el derecho principal que tienen las aves?
si lo ponemos en términos jurídicos. ¿Cuál dirían ustedes que es el derecho principal Libertad. de la libertad? ¿Qué significa la libertad en el caso de las aves? Que no las tengan enjauladas, que no se las lleven, o sea, no las saquen de su espacio para tenerlas encerradas. Que no les pidan pasaporte para irse a otro estado. Pero eso, ojo, ¿no? Que eso tiene que ver con la intervención humana. Pero las aves, y no todas las aves, no viven en espacios asociados a la vida humana. Las aves viven, y digamos la gran mayoría de aves, viven en un ecosistema, ¿no? Yo podría poner una crítica sobre Profe, eso. Dígame. desde mi perspectiva y de o sea, de las teorías que hemos visto, siento que es una de las más completas, porque él prácticamente como que explica, por ejemplo, ahorita que usted nos explicó eso de los heterótrofos, no puedo pronunciarlo bien, profe, y lo otro, y de lo de prácticamente que el valor intrínseco es la vida, o sea, todo lo que tiene vida, pero siempre tiene como que las partes de sus límites. Ejemplo de que si se puede volver a desarrollar, o sea, no desarrollar, reproducir, creo que es la palabra, como la naturaleza, o las aves que incluso, digamos, por eso no está el pollo en, ¿cómo se puede decir?, en escasez o así. O sea, yo siento que las teorías que hemos visto es una de las más completas y yo me iría con eso. Digo, desde mi Claro. perspectiva de vista. Es probablemente la más inclusiva. Eh, pero sí hay como criticarle. O sea, sí hay crítica, se puede hacer crítica. De Sí hecho, hay nosotros, críticas, pero es una de las más completitas porque el otro no sabe, digamos, o sea, no está como que completo en el decir como que hasta dónde va a llegar, ¿entiende? Al cambio en sí como que pone un poquito ese límite. sí, digamos que hay toda una estructura. Eh, Pero basado en lo que, esto es, por ejemplo, cuando el cangrejo entra en veda, pues, para que se vuelvan a restituir, se vuelvan a reproducir. O sea, coman, pero no tanto, claro, Que incluso para que no los ahorita extingan. ya está prohibido, o sea, ya no están exportando cangrejos, por eso mismo. claro. Pero ojo, ¿no? O sea, lo que les quiero decir es, todos esos elementos que planteamos tienen que ver con una relación directa con el ser humano. O sea, el tema de la veda, por ejemplo, es un tema que está asociado a dos cosas, a que el cangrejo es un animal de consumo humano, que es apetecido y que por lo tanto se trata de proteger su disponibilidad. No se le protege porque sea importante por sí mismo, ¿no? Es una visión realmente antropocéntrica eso. O sea, se le protege porque es una fuente de alimento para el ser humano y es una fuente de alimento bien pagada. Porque si nadie comiese cangrejos, no necesitarías hacer veda. Nadie cocinaría cangrejos, nada más. O sea, es una cosa bastante compleja, ¿no? En ese sentido. Pero yo sí quiero que ustedes se vayan con esta idea. Eh, por ahí, cuando uno trata de buscar el concepto occidental del derecho, de derechos, y quiere aplicarlos a los animales, se encuentra con un dilema. Eh, y es que, por ejemplo, digamos, hay dos elementos que están claves, ¿no? El tema de la libertad, por ejemplo, que a mí me parece súper interesante conversar sobre eso porque me parece una visión muy, eh, digamos, muy adaptable a la idea de qué es lo que entendemos nosotros por libertad. Eh, la verdad es que ya en la práctica me parece que casi ningún animal tiene o se podría considerar como un eh, sujeto de libertad eh, en la práctica. ¿Por qué? Porque los animales se ven obligados a hacer ciertas cosas. Y en las aves, por ejemplo, la migración en tiempos de invierno es obligatoria. Eso les quita de alguna manera libertad. O sea, no pueden quedarse en el lugar donde viven habitualmente porque si se quedan se mueren. Se ven obligados, se ven forzados a migrar y migran.
y migran a otro lugar que está más caliente para proteger sus crías, ¿no? Para protegerse ellos mismos, para poder seguir alimentándose. De hecho, una cosa que a veces no se entiende, y de esto he conversado un millón de veces con la gente de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales son muchas veces contradictorios. Fíjense ustedes, me parece que no hay mucha conciencia actualmente en asimilar que ningún animal tiene derecho a vivir bajo la estructura natural. De hecho, los seres humanos no tenemos derecho a vivir por una razón básica. Somos comida de otros. Somos comida de otros, ¿no? Eh, el otro día estaba, sí creo que les comenté, bueno, no sé, creo que no fue este curso que le comentaba. Hay un youtuber que me parece súper divertido, me parece que es tiene unas entrevistas geniales, que es eh, Jordi Wild, ¿no? Un español. Sí, Me sí, parece, el proyecto Wild Project, ese, uff, buenísimo. él entrevistó el otro día a un biólogo, ¿no? Y le hace unas preguntas que son muy interesantes. Entonces él le preguntaba que cuál es el depredador natural del ser humano, le pregunta, ¿no? Y el biólogo le dice, bueno, hay varios depredadores naturales del ser humano, eh, pero el que ha sido tradicionalmente es este animal que tiene dientes de sable, ¿no? Ese ha sido el que probablemente en la historia de la humanidad se ha comido más seres humanos. Ese es nuestro depredador natural, ¿no? Hay ahora, o sea, ciertos tigres, ¿no? Ciertos animales eh, de ese estilo, que son herederos de este animalito, que podrían ser nuestros depredadores naturales. Entonces, claro, en la naturaleza no hay derechos en realidad. No tienes ningún derecho. O sea, eres comida de otros. No hay derecho a la vida. El derecho a la vida es una invención humana. Una invención humana para tratar de proteger nuestra supervivencia. Pero no es algo que existe naturalmente, porque como digo, tú te comes a otros y otros te comen a ti. Esa es la idea de la cadena alimenticia. Eh, y entonces, por ejemplo, siempre que yo pregunto esto, yo hasta ahora no he visto que nadie le acierte al derecho que me parece que es como evidente de las aves, que es volar, el derecho a volar. Digamos que si nosotros transportamos la idea de derechos a las aves, su derecho principal está asociado al volar, como el de los peces a nadar, o el de los seres humanos a caminar, o el de los reptiles a arrastrarse. Que son medios que tienen que ver con el movimiento, porque el movimiento es lo que permite la vida. O sea, tú con el movimiento sales a buscar comida, pero también huyes de tu depredador, ¿no? Con el movimiento tú proteges a tus crías, con el movimiento tú buscas un mejor refugio. Es el movimiento el que te da esa posibilidad de sobrevivir. Entonces, claro, en la teoría de Taylor, ah, eso parece redondo, porque él lo que dice es, igual derecho que tú tienes de alimentarte, tienen los otros depredadores tuyos de alimentarse contigo. No hay nada más igualitario que eso, es igualitario, es totalmente igualitario, está en el mismo nivel, ¿no? Entonces, claro, pero es una visión súper, 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 digamos, agresiva, ¿no? No, es evidente que ninguna ley en el mundo incorporó eso, porque es una forma de ver súper agresiva. Y, digamos, les cuento como, digamos, como en parte como anécdota y en parte como una visión general desde la filosofía. La principal crítica que ha tenido la teoría de Taylor es el momento en que tú equiparas, o sea, todos los seres tienen vida, pero el momento en que tú equiparas la vida de ciertos seres con la de otros, empieza un problema ético que tiene niveles elevados de debate. Y el ejemplo lo acabamos de vivir. Hubo un montón claro, en la pandemia todos estábamos encerrados, así que había que buscar qué hacer.
Y a mí, como me gustan estos temas, yo me puse a buscar qué hacer en estos temas. Sobre todo pues, porque hubo que aprovechar el tiempo para preparar un artículo eh, para publicar, ¿no? Y no había de dónde irse. Pasaba en la casa. Entonces me puse a escribir y me puse a ver y me pareció recontra interesante. Empezaron a salir los críticos bueno, no es que esto, o sea, un debate a nivel académico, digamos, no de esos debates grandes que se forman cuando la gente tuitea cosas y no, sino, digamos, un debate a nivel de escritos y de textos y de cómo van argumentando las cosas, ¿no? Pero quizás una de las críticas más fuertes que yo leí contra la teoría de Taylor es que, por ejemplo, según la teoría de Taylor, tú no puedes vacunarte, no puedes vacunarte, porque la vacuna atenta contra el derecho del virus de sobrevivir, de seguir viviendo, ¿no? De seguir reproduciéndose. Eso es una parte del desarrollo natural. Si el virus se alimenta de determinados elementos que causan enfermedad a ti, a los animales, a las plantas y demás, o las bacterias. Entonces, se dio durante la etapa del COVID, que son cosas que a veces la gente no sabe, muchos movimientos antivacunas que surgieron durante esta etapa, pues ustedes saben que hubo gente que no quería vacunarse, estaban fundados en esta teoría, o sea, estaban argumentando la teoría de Paul Taylor para decir que las vacunas atentaban contra el propio desarrollo del movimiento de las bacterias de los virus. Y claro, siendo digamos, el COVID, siendo un virus, ¿no? El hecho de ponerle una vacuna para eliminarle, ya por sí mismo implicaba una interacción humana que te ponía en una situación de superioridad frente al virus. Entonces, claro, no es una teoría muy fácil de asimilar. Ya en la práctica resulta que es muy fácil, ¿no? Digamos, eh, entenderle me parece que no es tan difícil, es una teoría que sí a la visión general parece bastante correcta porque nos plantea cuestiones igualitarias y tal, pero el momento en que tú le llevas a la práctica, empiezas a ver ciertos elementos que no son muy fáciles de asimilar, que se vuelven cada vez más difíciles y que pueden ser criticables con mucha dureza, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, esta es quizás la idea del biocentrismo más fuerte, ¿no? Es la idea del biocentrismo más extremo, el biocentrismo igualitario, ¿no? Donde todos estamos al mismo nivel y todos somos centros teleológicos de vida, que significa que somos seres únicos, individuales y que buscamos nuestros propios fines, que usualmente se asocian a nuestro beneficio. ¿Ok? Preguntas, por favor. ¿No? ¿Está claro? Ok, bueno. Avancemos con la siguiente teoría, a ver si es que No se olvidará, profe, presentar, profe. sí, ya le voy a compartir nuevamente. Ahí está. Ok, bueno. La última parte de las teorías de la ética, de las teorías y de la ética tienen que ver con lo que se llaman las visiones holísticas. El ecocentrismo tiene que ver con ver las cosas de manera genérica, ¿no? Entonces, es una tercera categoría. Y esta categoría tiene una característica particular. Como ustedes ven, dentro del biocentrismo, ya sea el animalismo, la autoconciencia o la sintiencia o el biocentrismo igualitario, siempre giran alrededor de la vida. Eh, pero van a venir detractores de estas teorías que nos van a decir, vean, aún así, ustedes siguen siendo poco inclusivos, ¿no? Y de ahí surgen las teorías ecosistémicas. Entonces,
lo que te dicen es, no solo es la vida, el tema no es solo la vida. ¿Por qué? Porque en realidad la vida de los peces, por ejemplo, no sería posible sin agua. Y el agua no es propiamente un ser definido como un ser vivo. Sin el agua, los peces no podrían vivir. Sin el aire, ni los animales ni las plantas podríamos vivir. O sin el suelo, o sin el clima, ¿no? No son elementos instrumentales. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir, por ejemplo, que el aire como tal sea un elemento instrumental? Quédate un minuto sin aire, 2 o 3, y eres cadáver. Entonces no es instrumental. Es importante en sí mismo. Ese elemento es importante en sí mismo. De hecho, el agua también lo es. Quizás podrías durar un poco más sin agua. Un poco más me refiero a por ahí unos 3 días, 5 días. Después de eso estás muerto. No tienen valor meramente instrumental, no son utilitarios. La teoría de los filósofos holísticos o ecocentristas tiene que ver con la idea de que estos elementos, el agua, el aire, el suelo, eh, la, el clima, no son elementos instrumentales, son elementos esenciales, son elementos intrínsecos, tienen valores intrínsecos. Y entonces de ahí empiezan a aparecer lo que se llaman estas teorías ecosistémicas, el ecocentrismo, con varias representaciones, algunas de las cuales son súper importantes, súper conocidas, pero que para nosotros quizás ver las más importantes es lo que nos conviene, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar es que el ecocentrismo, en el ecocentrismo se acaba esta idea de la expansión, porque ustedes van viendo que primero están los seres humanos con la razón, después tenemos la inclusión de los seres con capacidad de sentir placer o dolor, después tenemos los seres con autoconciencia y siempre vamos incrementando más y más, ¿no? Después son los seres vivos y siempre van a incrementar, pues siempre se quedan afuera alguien, ¿no? Cuando tú entras a la idea holística, esta extensión de la moralidad se acaba. Se acaba. ¿Por qué? Porque lo holístico, en general, como característica, todo lo que es holístico se refiere al todo. Es la teoría del todo, ¿ya? No de la parte, es todo. ¿Qué es importante? Todo, ¿ya? No hay solo ciertos animales, no hay solo ciertos seres humanos, no hay solo ciertos seres vivos, no, es todo. La idea del ecocentrismo es centrar en el ecosistema el centro. En estas teorías, el ecosistema es el centro. Ya no es el ser humano, como en el antropocentrismo, ya no es la vida, como en el biocentrismo, no. Aquí es el ecosistema. Y el ecosistema, cuando ustedes ven la definición, de hecho la vamos a ver más adelante en la misma ley nuestra, que es una definición estándar en realidad, el ecosistema generalmente se define como el conjunto de valores bióticos y abióticos y las interacciones entre ambos, entre ellos y entre ambos. Entonces no es solo lo vivo, es todo. Y desde esa medida, la propuesta del ecocentrismo tiene que ver con ese todo, o con, digamos, estudiar todo ese todo y darle valor intrínseco a esto, ¿no? Entonces, la técnica de extender el umbral de la moralidad, o sea, este círculo de la moralidad, es un antecedente metodológico al inicio, ¿no? Pero después de eso ya no existe esa expansión. Ya no puedes irte más allá del todo. Si ya todo está incluido, ya nada queda por fuera. Entonces, de hecho, ahí van a aparecer algunas de las más importantes teorías al respecto. De todas las teorías, quizás, bueno, en mi opinión, quizás la teoría que para mí es la más trascendente es la ética de la tierra.
La ética de la tierra es una teoría planteada por esto es una cosa bastante particular. La ética de la tierra no es una teoría, no es una doctrina ética, no es una postura filosófica armada por un filósofo, ¿no? Es una cosa, sino por un ingeniero forestal, ¿no? Que es Aldo Leopold. Eh, Aldo Leopold es el autor principal de la ética de la tierra, ¿no? Pero lo curioso del asunto es que él no era un filósofo, él era un técnico forestal, ¿no? Él era un técnico forestal, y su historia es bastante particular. Él era un técnico forestal que trabajó a principios del siglo XX, ¿no? Y él tenía por costumbre, como él lo que hacía era básicamente, a él le contrataban para que él revise los suelos y la calidad de las especies que habían. Como él era técnico forestal, entonces él iba y decía, bueno, aquí hay que abonar, este suelo le falta abono, quizás aquí habría que sembrar este tipo de árboles. Él era un asesor de eso, o sea, le decía a la gente qué sembrar, cómo mantener, le preparaba programas sobre eso. Muchas veces le contrató el gobierno a través del Servicio Nacional Forestal. Entonces, cuando a veces por ejemplo, una de las cosas que pasan es que cuando tú desbrozas vegetación o cortas la vegetación, el primer impacto que tienes es que pierdes agua. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de vegetación, la vegetación ayuda a que en la montaña se retenga el agua, se queda retenida entre la vegetación. Y eso es bien importante porque esa agua que se retiene cuando se desborda, cuando ya la vegetación no alcanza a sostenerle, pues lo que termina sucediendo es que al desbordar se forma el inicio de los riachuelos que se hacen ríos después, aguas de abajo. Son fuentes de lagunas, son fuentes lacustres, lagos, lagunas, esteros. O sea, el rato que tú pelas una montaña, le dejas en tierra, pierdes el agua nomás. O sea, el agua se va porque el agua siempre busca por dónde escaparse, por dónde salir. Como no hay fibras vegetales que le contengan, el agua se va y la pierdes. Entonces Aldo Leopold trabajaba haciendo eso, o sea, recomendando cosas, ¿no? Y él empezó a tener una costumbre que tienen todos los técnicos, ¿no? Nosotros como abogados, tal vez deberíamos hacer eso, pero nosotros profesionalmente hemos perdido esa costumbre, que es la costumbre de la famosa bitácora, ¿no? La bitácora es el diario del marinero, ¿no? El marinero que va anotando todos los días lo que va pasando, ¿no? Pero esa bitácora, que es un diario de campo, básicamente, es útil porque tú vas ahí apuntando qué es lo que pasa, sino que, claro, el tema hoy en día con los celulares y con todas estas cosas, ya no llevas pues una libretita a todos lados y vas apuntando lo que pasa. Pero eso hacía Aldo Leopold, ¿no? Pues, estamos hablando de los años 30 y 40, sobre todo, ¿no? Entonces era un tipo que ahí no había ni internet, ni computadoras, ni cosa por el estilo, entonces se hacía a mano y después pasabas la máquina de escribir para mandar a la imprenta tu libro. Él escribió muchos diarios de campo, entonces a él le invitaban por decir algo, a California o a Santa Mónica, bueno, Santa Mónica hizo algunos estudios, pero California, a Texas, a Washington, ¿no? A Nebraska, algunos lugares en Estados Unidos, él iba, asesoraba y siempre anotaba, porque era importante para él, digamos, yo ya vi este problema, por decir, llegas a California y él dice, uy, este problema que ustedes tienen, yo ya lo vi no sé, en Carolina del Norte, en algún otro lugar, yo ya vi esto. E hice tales cosas, esto sirvió y esto no sirvió. Entonces, veía su propio diario de campo y decía, aquí hagamos lo que ya me sirvió, o sea, lo que sé que ya funciona. Y claro, funciona. Entonces, él empezó a escribir y él a estos textos les empezó a llamar los almanaques. Y él escribió muchos almanaques. Cada almanaque, él recopilaba de todo el año todo lo que había escrito y publicaba. Era un almanaque.
pocos lectores, no había muchos lectores para eso. Quizás la gente que estaba interesada en ver la experiencia de un compañero profesional y cómo hizo y tal, y para tú usar. Eso es algo que nosotros hacemos ahora, sino que usamos otras herramientas como YouTube, como a veces herramientas equivocadas como TikTok, no. Hay gente que en vez de coger un libro va y busca al abogado que asesora en TikTok y después hacemos horrores y barbaridades. Entonces, claro, eso no funciona bien, pero bueno, con Aldo Leopold era un poco diferente porque él era un técnico muy experto. Entonces él empezó a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y un día, digamos ya, cuando le invitaron a él a que haga un trabajo, le invitaron a un estado en California, eh, justamente a una ciudad en la que necesitaban un proceso de reforestación porque la tierra estaba súper árida y él fue a asesorar eso. Y fíjense, el documento se llama, o más bien dicho, esa población se llama Sandy County, que significa el condado arenoso. Es decir, ya se pueden imaginar qué tipo de sitio era, pues estaba totalmente, digamos, pelado, sin, sin, eh, digamos, sin vegetación. Y en este sitio, a él que se le ocurren algunas ideas que están relacionadas, digamos, con lo que significa digamos, el significado moral de su trabajo, porque él quiere explicar, digamos, de alguna manera lo que significa el oficio del ingeniero forestal o del técnico forestal que está asesorando a la gente y cómo él ve el, los terrenos donde está, la relación con los árboles. O sea, él solamente quiere hacer una cosa así, ¿no? Y dentro de este almanaque, el que se llama así el condado ¿cómo es? Del almanaque del condado arenoso, no solamente está la explicación de lo que hizo en el condado arenoso, sino en realidad de varios sitios que visitó ese año, que es póstumo porque finalmente él se muere al año siguiente. Él deja escribiendo un capítulo, un solo capítulo, 25 páginas, que se llama La ética de la tierra, Land Ethic. Deja escribiendo eso. Y Y fíjate que él escribe este documento en 1958, ¿no? Termina de escribirlo, lo deja escribir y lo iba a mandar, estaba a punto de mandarle a la imprenta y se muere, era ya grande, supongo que tuvo alguna enfermedad, se muere. Y los hijos, como él no es que era un vendedor así de libros que todo el mundo le compraba y tal. Como digo, la gente bien interesada en las recetas prácticamente que él ponía es la que compraban sus libros. No son libros, digamos, muy conocidos, ¿no? Porque son libros, además que ya con el paso del tiempo y la técnica, resultan incluso un poco obsoletos. La técnica va mejorando con el tiempo, hay mejores tecnologías, maquinarias y cosas de lo que él hacía manualmente, entonces no funcionó. Pero los hijos deciden que, como un homenaje póstumo al papá, le toman el manuscrito que ya estaba terminado y le mandan a la imprenta y lo publican. No lo publican en el 58, lo publican en 1964. Y en 1954 sale, pero nadie le hizo caso al documento. No es sino hasta 1987. Fíjate cuántos años de diferencia. 1987 y aparece en escena un, eh, un filósofo, este sí, caballero filósofo, que se llama el profesor Bail Callicott, ¿no? Profesor Callicott está jubilado, está vivo, pues está jubilado él. Muchos años después, en el 87. Él, a él le gustaba el tema de la ética. Él es un filósofo que trabajaba mucho ética y ética ambiental.
Y él decide, de una manera bastante impresionante, él decide, él estaba escribiendo un tema sobre la función de los indios americanos sobre el medio ambiente, cómo ellos trataban el tema ambiental. Y este caballero empieza a buscar literatura y se encuentra con un texto de Leopold, un texto de estos, de los almanaques que él tenía. Y se da cuenta que Leopold tiene muchas referencias a ciertas prácticas de los indios, porque él usaba ciertas prácticas de los indios también para mejorar el suelo y la técnica y todo. Entonces dice, ah, este texto, estos textos no son de ética, pero me sirven. Y empieza a revisar la obra. Y para su sorpresa se encuentra con la ética de la tierra. Y le impacta tanto la ética de la tierra por el contenido, digamos, por la robustez teórica, a pesar de que no era un filósofo Leopold, se impacta tanto Callicott que toma el texto y se manda un libro entero al que le llama En defensa de la ética de la tierra y lo publica. Claro, ese libro, ya armado por un filósofo, contando lo que trataba de expresar Leopold con sus palabras más técnicas, pega de una manera voraz, ¿no? Queda absolutamente impactado el planeta entero con eso. La gente que se dedica a hacer filosofía, ¿no? Y se crea quizás la teoría más completa en el mundo de la ética, que es la ética de la tierra. La ética de la tierra se resume en una frase muy puntual, muy rapidita, que dejó Leopold. Son palabras del mismo Leopold, es una traducción literal de Leopold, ¿no? Que es lo que nos muestra la ética de la tierra. Vamos si le puedo pegar aquí. Sí, ahí está, pegado. La cuestión, dice, es correcta cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Mira, así de fácil. Esa frase es tan contundente que resume toda su teoría. ¿Qué es lo que dice Leopold que es importante para él desde el punto de vista teórico? Él dice que el ecosistema debe estar primero íntegro, o sea, total. No importa el animal A, el animal B, si tiene autoconciencia, si tiene... No, importa la integridad, el todo. Eso es lo que le importa. El todo, que esté completo, que esté funcionando de manera completa, que estén interrelacionándose, los árboles respirando, las personas comiéndose los frutos de los árboles. O sea, todo un sistema, todos con roles, ¿no? El rol de la lluvia, el rol del aire, el rol del suelo, la alimentación, las cadenas de alimentación, o sea, todo, íntegro. No importa individualmente, no importa el ser humano individualmente, importa el ser humano como parte de esa comunidad. Que sea estable, ¿no? Un ecosistema sano y estable es un ecosistema que promueve la alimentación y la disponibilidad de recursos para todos. Si tú tienes un prado, por ejemplo, en el que tienes césped, digamos un prado imaginario, porque no hay prados así, tienes césped, tienes conejos y tienes, no sé, jaguares dentro de ese prado, en el mismo prado. El uno es depredador del otro. La estabilidad significa que hay suficiente comida para mantener a los conejos y hay suficientes conejos para mantener a los jaguares. Si tú alteras una cosita del césped o alteras una sola cosita de los conejos, disminuyen. Por ejemplo, si disminuye el césped, los conejos empiezan a pasar hambre. Y si empiezan a pasar hambre, se empiezan a morir. Y eso afecta también al otro depredador, porque hay menos conejos, hay menos comida, los depredadores van a empezar a pelear entre ellos, se van a matar, ¿no? Entonces, para él es importante que sea estable. En cambio, si hay demasiado de lo uno o de lo otro, empiezas también a poner en riesgo tu propio ecosistema, porque hay demasiado que comer. Y cuando generalmente hay mucha abundancia de cosas que comer, la comida empieza a descomponerse, ¿no?
Eh, y entonces hay alteraciones también en los sistemas, hay mucha capacidad, mucha sobrecarga, ¿no? De cosas y no funciona. Y luego él incluye algo que no incluyeron ninguno de los otros, la belleza, la parte escénica, ¿no? Es decir, él le da un valor a la estructura escénica del sitio, ¿no? En resumidas cuentas, la cuestión es éticamente correcta, dice, cuando hay integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Ojo que no dice del ser humano, del animal tanto, de la especie tanto, de los seres vivos, no, no, de la comunidad biótica. Y la comunidad biótica incluye los elementos bióticos y abióticos. Entonces aquí el valor intrínseco para él consiste en ser miembro de la comunidad biótica. Fíjate. Dicho sea de paso, esta es la teoría que fundamenta los derechos de la naturaleza. Esta es la teoría central, ¿no? La que en realidad recoge todos esos elementos, ¿no? Parte de la redacción hace referencia directa a este tipo de cosas, ¿no? Nosotros tenemos esa palabrita en la Constitución. Respeto integral, dice la Constitución. O sea, de entrada, el respeto integral. Es esta la teoría que fundamenta los derechos de la naturaleza. Pero bueno, faltan dos más y esas las vamos a ver la próxima clase porque ya me avisa el programa que estamos fuera de tiempo. Preguntas, por favor. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, yo le quería hacer una pregunta sobre el tema de la siguiente clase, porque va a ser feriado, entonces no tendremos. ¿Usted va a dejar igual la evaluación o vamos a tener recuperación por eso? Eh, a ver, yo creo que, bueno, sí estaba pensando en eso. A ver, en principio no tenemos clase, no podemos tener clase porque la universidad suspende y seguramente algunos de ustedes viajarán, se van de paseo, eso, o sea, no les puedo hacer venir a clases, eso. Para mí es súper fácil porque yo estoy en la casa y de hecho me voy a quedar en la casa, pero no les puedo obligar a ustedes también a Pero era asistir más a clases. en lo de habilitar para el control de lectura, creo que dice mi Claro, compañero, para no claro, retrasarnos. para no, y también para, como son 4 aportes, ese sería el tercero, para también no tener menos aportes. Claro, y sabe que eso sí me parecería que es importante.